¿Veis esta construcción ruinosa? Las humedades la revistieron de verdosa pátina. Los alelíes silvestres florean en sus grietas. El tiempo la desconchó por completo y la lluvia invernal la envuelve en eternas brumas. De pronto un rayo solar resbala por sus negros murallones. Los alelíes fulguran diamantinos, las parietarias toman suavidades dulcísimas con el desfloramiento de luz en sus ramitas. Una bandada de pájaros revolotea junto a sus estribos y atraviesan sus arcadas, perforándolas en un mar de trinos, sin que sus dovelas pestañeen lo más mínimo. Son los pájaros que alegran con sus cantos las ruinas solitarias. Es el ponte Mantible, que es puente y acueducto de las aguas, que un día alimentaban a las fuentes que por sus caños manaban. En la Compostela añeja, envuelta en brumas montañesas y eternamente empapado en continuos aguaceros. Si un viajero, siguiendo la vieja carretera de la Vía de la Plata, recorre España de sur a norte por tierras de Extremadura, al poco de haber dejado atrás la ciudad de Cáceres, podrá observar a su izquierda las aguas últimas y tranquilas de la presa de Alcántara y contemplar en medio de ese mar la hermosa cresta de sillería de una torre almenada llamada de Floripes. Pocos kilómetros más adelante, también a mano izquierda, admirará sobre terreno vado y casi siempre seco los restos bien conservados de un viejo puente romano, y hasta se preguntará seguramente los motivos que llevaron a construir un puente tan soberbio en un lugar donde no hay agua ni se adivina lecho de río. Deténgase entonces el viajero y déjese envolver en canciones de gesta, historias guerreras y ardientes amores. Este puente, el primero en ese lugar sobre el río Tajo, fue construido hacia el siglo II después de Cristo y tuvo su emplazamiento primitivo en un enclave denominado Alconétar, del término municipal de Garrovillas. Estaba custodiado por una fortificación levantada sobre un promontorio en uno de sus extremos, dentro de la cual se alzaba la torre cuadrangular que el viajero dejó atrás, hasta que en el año 1970 fue trasladado al lugar que hoy ocupa, en el mismo estado de conservación que mantenía, con el fin de evitar que las aguas del embalse lo cubrieran. No corrieron la misma suerte la torre, que aún emerge a la superficie de las aguas en el mismo lugar en que fue construida, ni las ruinas del castillo medieval, los vestigios de una basílica paleocristiana y las trazas de la calzada romana que quedaron en el fondo del pantano. El puente de Alconétar también es conocido con el nombre de la Puente de Mantible. Y en este puente de Mantible tuvo lugar una famosa y ensalzada hazaña de Carlomagno y sus 12 pares de Francia. Los sarracenos habían saqueado Roma, robado unas valiosísimas reliquias de la Pasión de Cristo traídas de Jerusalén por Carlomagno y huido con ellas a su país, España. Se refugiaron en una fortaleza a la que solo se podía llegar atravesando el majestuoso puente de Mantible.
A España se dirigieron el emperador y sus pares con empeño de recuperarlas y sentaron sus reales en el no lejano lugar de Marmionda. Allí tuvo lugar un primer enfrentamiento entre Oliveros, el par francés, y el gigante Fierabras, hijo de Balán, el almirante de los sarracenos. En este primer enfrentamiento cae herido el par francés Oliveros y Fierabras, muy caballerosamente, le ofrece la posibilidad de curarse mediante un bálsamo milagroso que llevaba en el arzón de su caballo, el ungüento con que fue embalsamado el cuerpo de Cristo. Pero Oliveros declina el ofrecimiento, pues un caballero no podía utilizar remedio que él mismo no hubiera conquistado con su brazo. Más tarde, Oliveros consigue apoderarse del bálsamo, se cura y vence a Fierabras, que se convierte al cristianismo. En otra escaramuza, 5 pares caen presos y quedan encerrados en una mazmorra. En su socorro llega Floripes, una hermosísima, apasionada y audaz muchacha, hermana de Fierabras, que está secretamente enamorada de Guido de Borgoña, uno de los pares que están presos. Libera a estos y se refugia con ellos junto con las reliquias en una torre. También han de refugiarse en la torre los otros pares que habían acudido en ayuda de sus compañeros. Tras un largo asedio lleno de avatares, peripecias y lances caballerescos, llega Carlomagno en su auxilio, atraviesa el puente Mantible, vence a los sarracenos y libera a los sitiados. Balán, que se niega a convertirse, es decapitado. Floripes se bautiza, se casa con Guido y entrega las preciadas reliquias al emperador, quien reparte el reino, una mitad para Guido y Floripes y la otra para Fierabras. No exagero si digo que Fierabras, protagonista de una anónima canción de gesta francesa, es el personaje literario de mayor presencia en todas las literaturas occidentales, tal vez de todas las literaturas del mundo. A lo largo de los siglos ha sido el personaje que más ha llegado a un público lector u oyente en todos los soportes de expresión literaria. Sus aventuras fueron las más escuchadas de entre las canciones de gesta medievales, las más leídas de entre los libros dados a conocer en el Renacimiento tras la invención de la imprenta, tanto en cuidadas impresiones como en ínfimas ediciones de pliegos de cordel que eran repartidos por ciegos y buhoneros. Todavía hoy, en algún país de Iberoamérica, se editan y leen bajo forma de tebeo las aventuras caballerescas que tuvieron lugar en los aledaños de la puente de Mantible. El extraordinario conocimiento del que Fierabras gozó en España se debe a la obra de Nicolás de Piamonte
Historia del emperador Carlomagno y de los 12 pares. De España pasó a Portugal a través de los textos españoles y de la mano de españoles y portugueses llegó su conocimiento a los países latinoamericanos, en muchos de los cuales todavía hoy se hacen dramatizaciones populares de sus aventuras. Muestras del singular predicamento de que gozaron las aventuras de Fierabras, Carlomagno y Floripes son las referencias a ellas de los tres más insignes literatos de nuestro siglo de oro. Cervantes hace decir a Don Quijote, tan obsesionado de aventuras y amores caballerescos, porque ¿qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir a otro que no fue verdad lo de la infanta Floripes y Guy de Borgoña? Y lo de Fierabras con la puente de Mantible que sucedió en el tiempo de Carlomagno. ¡Qué voto a tal que es tanta verdad como es ahora de día! Lope de Vega escribió una comedia, hoy perdida, con el título de La puente Mantible, y el gran Calderón de la Barca compuso otra pieza muy famosa, por cierto, con el mismo título. Tan grande fue la fascinación que el personaje de Fierabras ejerció sobre el público lector o espectador, y con tanta grandiosidad fue descrito aquel puente, que varios lugares de la geografía hispana se han apropiado del nombre. Y así, además del puente de Alconétar, hay otros dos puentes más en España que reciben el nombre de Mantible. Uno de ellos se encuentra en Santiago de Compostela. Se trata de un pequeño acueducto edificado hace 900 años para llevar el agua a la ciudad. Del otro, construido por los romanos sobre el río Ebro en la localidad de Asa, en la Rioja Alavesa, y situado a 7 kilómetros de Logroño, solo quedan unas pocas ruinas. Pero el asunto del que tratamos, desde la canción de Gesta hasta la comedia de Calderón, no es otra cosa que ficción literaria. Carlomagno y sus pares nunca pisaron Alconétar, ni Logroño, ni Santiago de Compostela. Tampoco existió el gigante Fierabras, tampoco la bella Floripes, y ni siquiera la misma puente de Mantible. En lo que toca a Alconétar, posiblemente fueron los caballeros del Temple, orden de origen francés, quienes importaron y anclaron allí la leyenda. A lo largo de 130 años fueron señores del castillo y del estratégico paso por el que ejercían derecho de pontazgo sobre mercancías, ganados y personas. Nada mejor para ejercer su señorío que mitificarse y rodearse de una aureola de heroicidad. Ellos, los defensores del templo de Jerusalén y del Santo Sepulcro, habían llevado a cabo otra singular hazaña en las fronteras de la cristiandad, pues habían vuelto a conquistar a los sarracenos, la puente y la fortaleza en que el emperador Carlomagno mucho había sufrido. La operación y estrategia de los templarios, desde luego, fue muy acertada, pues el lugar se ajusta plenamente a la irrealidad de la puente de Mantible, ya que la semejanza entre la topografía del paraje extremeño
y la del imaginado en la materia carolingia es muy acusada. Un turbulento río, un majestuoso puente que lo cruza y, en un extremo, una soberbia fortificación que vigila el paso. También la leyenda echó profundas raíces en la toponimia. El puente se llama de Mantible. En la fortificación se levanta la Torre de Floripes. En la localidad de Portezuelo, a pocos kilómetros de Alconétar, se asienta el castillo de Marmionda, lugar en que Carlomagno sentó sus reales, según la canción de Gesta. Cercano a Alconétar se encontraba Aguas Muertas, y a corta distancia de Alconétar, río arriba, se hallaba un lugar conocido como el Vado del Ciervo, probable alusión al lugar en que un ciervo blanco ayudó a cruzar el río a uno de los pares de Francia, que había huido de Mantible para avisar a Carlomagno. Pero lo más importante es que la historia de Fierabrás, Carlomagno y Floripes está plenamente arraigada en la tradición popular de Garrovillas y sus pueblos cercanos, que a los niños allí nacidos les llegan los ecos de tamañas aventuras, sentidas como suyas, y que todo este imaginario ha pasado a ser parte integrante de su acervo.